Right there. Okay. It's already live. Buenas tardes, hermanos y amigos. Pastor Jesús Luján, Iglesia Visión. Hoy con esta situación que tenemos de esta enfermedad que está pegándole no nada más a Estados Unidos, sino a todo el planeta. Pero estamos en las manos de Dios, mis hermanos, esperando que esta situación pase pronto. Esta clase que estamos dando hoy aquí en miércoles se llama La dureza de corazón, del maestro Andrew Wommack. Y la comenzamos en la iglesia, pero tocante a la situación que estamos pasando ahorita en este país, la estamos haciendo en vivo desde la oficina del pastor. Esperando, mis hermanos, los que ya están en la clase y que ya saben cómo se trata la clase que hemos estado siguiendo, tengan su Biblia lista y su libro listo. Como dije otra vez, la enseñanza se llama La dureza de corazón. A mi lado está la pastora Celi Luján, mi esposa, que es la que está conduciendo la clase, pero yo soy el que interviene para las preguntas, para lo que tengan que preguntar. Son libres de preguntarnos. Amén. Vamos a entrar en oración, mis hermanos. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, mi Dios, para recibir, Padre Santo, lo que tú traes por medio de esta enseñanza, Padre. Estamos listos, Padre Santo, para recibir. En el nombre de Jesús te alabamos, te damos gracias y estamos listos, mi Dios. Amén, Señor. Amen. Buenas tardes, mis hermanos. Como mi esposo estaba diciendo, la dureza del corazón, y como llevamos la clase, es que cada quien lee este libro que tenemos aquí. Lo vamos leyendo, hacemos pausas para si alguien tiene preguntas o quiere comentar. Vamos a medias de este libro. Ya hicimos la primera parte, que es el crisis. Capítulo 1 fue la alimentación de los 5,000. El capítulo 2 fue otros ejemplos. La segunda parte fue la causa. Y el capítulo 3 fue por qué se da la dureza del corazón. Y ahora estamos en el capítulo 4, a medias del capítulo 4, que es lo que consideras es lo que obtienes. Amén. Y vamos a mediación y vamos a concluir esta noche. Y yo voy a comenzar a leer y ahorita me detengo un poquito para si el pastor tiene comentarios o quiere explicar otro asunto. Amén. La primera sección es aceptando lo deterioro moral. Amén. El deterioro moral. Gracias. La razón por la cual la mayoría de nosotros escuchamos con más facilidad al diablo que a Dios es que pasamos más tiempo escuchando al diablo. Satanás viene para sucedernos. Por ejemplo, hace 50 años el adulterio y el divorcio no eran tan comunes. Como lo son hoy en día, por hoy. ¿Por qué se toleran hoy en día? Toleran. Ok. ¿Por qué Satanás nos ha corrompido en esta área? Y la brecha más grande que ha utilizado es la televisión. Por ejemplo, algunos de los programas cómicos antiguos en blanco y negro que consideramos como sanos, en realidad endurecieron nuestros corazones. Ellos representaron el adulterio o el robo de una manera cómica y se burlaron de eso. Amén. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, estamos mirando que en realidad lo que está pasando en la televisión, mis hermanos, la mayoría de las personas dependen mucho de la televisión. Es raro mirar a una persona y probablemente tú seas uno de esos que llegas a tu casa y luego buscamos el control.
para la televisión, nos sentamos y descansamos. Y claro que tenemos derecho a mirar las noticias, llegar y sentarnos. Pero más del tiempo nos desviamos, y es lo que está hablando aquí el hermano, nos desviamos por otro camino de perversidad que nos pone el televisión enfrente de nuestros ojos, y es cuando comenzamos a endurecer nuestro corazón y creer en otras cosas que no glorifican al Señor y que no nos alimentan a nosotros. Amén. Ok, seguimos. Dice, los cristianos no fueron lo suficiente listos como para darse cuenta, así que empezaron a reírse de eso como todos los demás. La Biblia dice que vergonzosos es un hablar de lo que los impíos hacen en secreto, así que se perdió la decencia. El siguiente paso fue mostrar a alguien en la televisión que se estaba dejando atrapar por el adulterio, aunque supuestamente no quería, para que los que veían el programa sintieran lástima por esa persona. Todavía se condena el adulterio como una acción indebida, pero el pretexto era: el diablo me obligó a hacerlo, como decía Flip Wilson. Hoy Flip Wilson era un comediante que tenía un show hace muchos años, ¿verdad? Ya hace años. Unos 20 años atrás. Una comedia sana para mirar, mis hermanos. Hoy casi se glorifica el adulterio. No él es el que decía que el diablo lo hizo que hiciera eso, ¿verdad? Uh-huh. Hoy casi se glorifica el adulterio. Y algunas personas piensan que estás loco si te quedas con la misma persona toda tu vida. Hay un programa cómico que hasta muestra a un hombre viviendo con dos mujeres. Ha habido adulterio hasta llegar al punto de la perversa total. Amén. Gloria a Dios. Hay un comentario en esto, mis hermanos, que quiero comentar con ustedes. La palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, en Proverbios 4:23, que cuando estamos mirando nosotros los programas, mis hermanos, si hay cosas que nos van a desviar del Señor, si hay algo que sepas tú que no te está edificando, algo que está fuera de lo común, que tú no apruebas para tus hijos, y muchas veces lo estás mirando tú y no lo deberías de aprobar para ti tampoco. En el libro de Proverbios nos dice el Señor, Proverbios 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yeah. Y es importante, mis hermanos, como personas ya mayores, principalmente los líderes, padres de familia, ellos deben de saber, mis hermanos, porque si tú estás mirando algo que tú no quieres que miren tus hijos, recuerda que ellos te pueden pedir explicaciones. Si no quieres que lo mire yo, ¿por qué lo estás mirando tú? Y es algo importante que tú mismo debes de guardar tu corazón, de que no se eche a perder lo que el Señor ha puesto en tu corazón. El Señor nos da una advertencia que nos guardemos, que guardemos nuestro corazón de no acumular, mis hermanos, cosas que no le agradan a Dios. Amén. Luego nos preguntamos por qué la palabra de Dios no está produciendo en nosotros. Estamos considerando pensamientos que Dios odia. Estamos cubriendo nuestros corazones con una costra. Algunos de ustedes ven programas que representan la homosexualidad. Cada vez que tú persistes en eso, cada vez que tú te ríes de la homosexualidad, tú endureces tu corazón para con Dios y sus estándares. Hasta los programas que se consideran inofensivos pueden endurecer tu corazón. Toda esa violencia, inmoralidad y perversión son totalmente opuestas a la naturaleza de Dios. No son cosas para reír. Amén. Exactamente, mis hermanos.
Aquí en este libro, La dureza de corazón, es una enseñanza, mis hermanos, que nos está enseñando a cómo proteger nuestro corazón, cómo guardarnos de las cosas, mis hermanos. Principalmente muchas veces cuando leímos ahorita el Salmo 23, que de todo guardemos nuestro corazón, mis hermanos, porque de él mana la vida. Ya que acordarnos que muchas veces trabajamos algo en nuestro corazón y de allí lo aventamos a nuestra mente y de nuestra mente lo aventamos a la boca y ya lo aventamos, mis hermanos. Y es cuando comenzamos a acumular nuestros pecados, mis hermanos. Comenzamos a acumular cosas que no le agradan a Dios. En el libro de Habacuc 2:10, mis hermanos, la palabra nos dice, mis hermanos, tomaste consejo. Muchas veces agarramos consejos, mis hermanos, hasta de la misma televisión. En veces miro yo, mis hermanos, que lo que miramos es lo que se nos pega. Yo he mirado programas. Yo soy de México, mis hermanos. Gloria a Dios, estoy pasando aquí clase desde el estado de Texas, desde Lockhart, Texas. Yo soy de México y yo he mirado, mis hermanos, que lo que miran mis paisanos en México en el televisión los educa. Hasta el modo de hablar se les contamina, mis hermanos, a hablar como los artistas chistosos que ellos ponen, los que traen chistes, hablando cosas, mis hermanos, y al último los miras tú hablando a ellos en las calles como lo pronunciaba el fulanito aquel, que era un cómico. Y es lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios, que tengamos cuidado cómo pensamos las cosas, cómo las acumulamos en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, en Habacuc 2, versículo 10, dice: tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste y has pecado contra tu vida. Y así es cuando comenzamos nosotros a acumular pecado, mis hermanos, lo que miramos en televisión. Yo conozco personas, mis hermanos, que he ido a su casa, mis hermanos, y dejan que el televisión les entretenga a sus niños. Y está bien eso, mis hermanos, no tengo nada en contra de que el televisión les eduque a sus niños. Muchas veces la mamá o el papá tiene algo que hacer y pone los niños enfrente del televisión que ellos estén mirando. Pero allí es donde tenemos que tener cuidado, mis hermanos, qué es lo que nuestros hijos, nuestros niños, niñas están mirando, de qué forma los está educando el televisión por ti. Amén. El siguiente, matarás, es una pregunta. ¿Matarás? Lo mismo es verdad en el área de la violencia. Antes de que yo fuera a Vietnam, un día estaba practicando en un campo de tiro al blanco de la Armada, disparando a blancos que tenían la forma de figuras humanas. Y de repente caí en la cuenta de que esto no era un juego de policías y ladrones. Me estaba entrenando para matar a hombres, que estaba hecho a la imagen de Dios. No puedo explicarte el sentimiento que me sobrecogió. Empecé a orar: Dios, ayúdame para que nunca tenga que matar a un hombre. Con respecto a la guerra, no me identifico necesariamente ni con la paloma ni con la gavilán. Creo que a veces es necesario pelear, pero yo no quiero matar a ningún hombre. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo tengo un comentario acerca de eso, mis hermanos. Son libres de mandarnos comentarios, mis hermanos. Acuérdense, estamos en línea. Ahorita tenemos los hermanos que están con nosotros siguiendo la clase y nos están siguiendo en línea. Voy a lo mismo, mis hermanos, por la razón que estamos ahorita así, es por estas restricciones que ha hecho el gobierno y hay que seguirlas, amén. Pero yo tengo algo aquí precioso, mis hermanos, en Proverbios 3, versículo 13, dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría.
Y la sabiduría, mis hermanos, cuando uno tiene sabiduría, que el Señor te la presta, mis hermanos, cuando estás tú pensando correctamente y haciendo las cosas que le agradan a Dios, no va a haber problema en estas cosas, mis hermanos, porque tú ya como persona madura de edad, ya como persona que sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, mis hermanos, debes de saber cuáles son las cosas que le agradan a Dios y cuáles son las que no le agradan. Muchas veces estamos haciendo cosas nosotros que sabemos y estamos seguros que no le agradan a Dios, mis hermanos, y como quiera seguimos haciéndolo y es cuando empezamos, mis hermanos, a acumular nosotros basura en nuestro corazón, y al mismo tiempo es cuando comienza a endurecerse el corazón, que ya le habla un hermano, el mismo pastor le habla al hermano y ya no recibe, porque no se dejan corregir, no quieren educarse. Gloria a Dios. Amén. Entonces me acordé que cuando era niño jugaba al llanero solitario. Tenía 2 pistolas de juguete y montaba un caballito de madera todo el día. Cuando fui padre, sí, mis hijos alguna vez jugaban con pistolas y simulaban que estaban matando a alguien, se metían en un gran problema conmigo. Yo les permitía jugar simulando que cazaban un animal y que se lo comían, porque Dios aprueba eso. Pero si jugaban simulando que mataban a un hombre, tenían que vérsela con mi ira. Alguien podría decir, pero hermano, eso es normal. Es normal para un mundo corrupto y impío, pero Dios nunca se propuso que nosotros disfrutamos similar que estamos matando gente. Sin embargo, la gran mayoría de cristianos buenos, bien intencionados, les han comprado pistolas de juguete a sus hijos como todos los demás. Amén, amén. Sí, sí. Eso está interesante, mis hermanos. En vez de comprarle un juguete de una pistola, mis hermanos, ¿por qué no comprarle mejor un libro que lo eduque? Me explico, un libro que lo eduque, una Biblia. Yo conocí a un hermano y le daba una recompensa a su hijo cada vez que sacara la basura. Le daba 25 centavos, una peseta de aquí, y decía, no, quiero que se enseñe a ser un líder, que se enseñe a trabajar. Le dije yo, hermano, ¿por qué mejor no le das la peseta y que se lea unas páginas de la Biblia? Es mejor educación que se eduque en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, claramente, educa al niño en su niñez y cuando crezca no se apartará de ella. Y es importante, mis hermanos, educar a nuestros hijos en vez de darle una pistola o un cohete, como le dicen en México. ¿Por qué no? Mejor regalarle un libro que se eduque. Amén. Amén. Luego nos preguntamos por qué nuestros hijos son tan violentos. Nos preguntamos por qué gritan, te voy a matar, cuando otros niños les quitan sus juguetes. Les hemos permitido jugar y simular que están matando a 1 millón de personas por día. Y así es como están destruyendo su capacidad para escuchar la voz de Dios. No nos debe sorprender que hoy en día la violencia sea parte de la vida de los niños. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay un comentario bueno, mis hermanos, en la Biblia tocante a lo que está hablando la pastora. La Biblia nos dice, mis hermanos, porque Jehová al que ama castiga. Y yo sé que muchas veces nuestros hijos se salen de regla de las cosas que tú le prohíbes. Pero es necesario, mi hermano, mi hermana, primero que todo que tú le expliques a él o a ella por qué lo vas a castigar, por qué le vas a decir cosas que a él no le convienen. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, como el padre al hijo a quien quiere,
Jehová lo disciplina y es el deber de un padre disciplinar a su hijo. Muchas veces nosotros, para tener al hijo o a la hija contenta, mis hermanos, como acaba de explicar aquí la pastora, lo que está hablando el hermano Andrew, comprándole una pistola a los niños. ¿Qué clase de entrenamiento le estás dando para el futuro de él? De que sea un pistolero, de que sea un matón. Mis hermanos, tenemos que saber cómo corregir y disciplinar a nuestros hijos, no porque se portaron bien o porque se portan mal, comprarles un regalo. Y si le vas a comprar un regalo, cómprale una Biblia, cómprale un libro que donde él se pueda educar. Amén. John G. Lake, una fuerza dinámica para Dios. Veamos otro ejemplo de vida apartada para Dios, John G. Lake. Él fue un poderoso hombre de Dios de principios de este siglo. Él tuvo la vivencia de más de 5,000 casos de sanidades documentadas. Él recibió una licencia del estado de Washington para practicar la medicina. A pesar de que él no había estudiado medicina, porque sanó a muchas personas. Él abrió un hospital y tenía personal que ungía a los pacientes con aceite, oraban por ellos y los veían sanar. Inclusive, hoy hay a mucha gente resucitar de entre los muertos. Con Smith Wigglesworth, John G. Lake vivía una vida apartada y era sensible a Dios. En una ocasión, él estaba manejando cuesta arriba por la carretera de una montaña en Washington. Mientras él tomaba una curva pronunciada, de repente la voz del Señor le dijo: cámbiate al carril izquierdo y estaciónate. Lake instantáneamente se cambió al carril izquierdo, lo cual, por cierto, no es una buena idea cuando tomas una curva hacia tu izquierda que sabe por una montaña. En unos segundos, una camioneta grande cargada de madera que se vino costa abajo sin control y a toda velocidad, casi saliéndose de la carretera, se habría impactado contra el auto de Lake y lo hubiera despeñado por un acantilado de 900 metros. La única razón por la que Lake sobrevivió es que fue sensible a la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué interesante está esto, mis hermanos. En veces cuando yo me pongo a meditar en este libro, porque ya lo leí una pasadita yo antes de comenzar en la mediodía. Es interesante, mis hermanos, cuando Dios te quiere usar. Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. En el libro de Proverbios, vamos a leer otra vez, mis hermanos, que el Señor dice: ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Dios siempre quiere estar hablando. Aquí cuando le habló a este varón, mis hermanos, nosotros tenemos que ser sensibles a saber y reconocer la voz de Dios. Acuérdate, mi hermano, que muchas veces tienes dos voces que estás escuchando. La voz de Satanás y la voz de Jesús. Mis hermanos, tienes que saber y reconocer cuando estás oyendo la voz de Dios. Dice la palabra de Dios: está atento a mí. Está atento a mí. Y es algo, mis hermanos, que nosotros tenemos que estar seguros. Cuando oímos, estar seguros y saber distinguir la voz de Dios. Dios quiere que tú uses lo que el Señor puso en ti, puso en mí, puso en todos, mis hermanos, en toda persona. Pero quiere que nos enseñemos a reconocer y enseñarnos a oír la voz de Dios. Aquí este varón en obediencia se salvó la vida, mis hermanos. Dios no hace acepción de persona. Si Dios le habló a John G. Lake, Él nos hablará a ti y a mí. Pero tú y yo no siempre estamos
escuchando, perdón. Tú y yo hemos tenido nuestro receptor espiritual sintonizado en otras cosas. No probablemente hubiera respondido a algo así unos 30 minutos más tarde, después de recibir 3 visiones y una confirmación, después de que fuera demasiado tarde. Amén, gloria a Dios. Para el Señor nunca es tarde. Para el Señor nunca es tarde. Él siempre está atento de sus hijos, de sus hijas. Y el Señor quiere compartir todas las cosas buenas contigo. Él tiene mucho para dar a los hijos de Él, mis hermanos. Todo lo que necesitamos nosotros es nomás darle una oportunidad a Él. Dice la palabra de Dios, yo amo a los que me aman. Wow, gloria a Dios, es algo precioso, mis hermanos. Si nosotros queremos tener el amor de Dios, claramente el Señor nos está diciendo y enseñando, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. A mí me gusta, agarré mi agenda de levantarme en la mañana temprano, mis hermanos, y sentarme aquí donde estoy sentado, o tengo otro cuarto allá de meditación, que voy con mi café, mis hermanos, y me siento y empiezo a meditar en el Señor. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que Él ama a los que lo buscan. Esperándole al Señor que tú seas uno de esos, que lo busques temprano, mis hermanos, y ya cuando lo busques, mis hermanos, que lo hagas tu Dios, que lo hagas tuyo, que lo tengas contigo, mis hermanos, que salgas de tu casa al trabajo, a la escuela, donde vas a ir, que salgas cargado con las pilas llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vive en ti, recuerda esto, pero muchas veces hace falta que le demos una meneadita, que lo avivemos. Me estoy explicando, mis hermanos. Es bueno, mis hermanos, estar conectado con el Señor. Amén. Amén. En otra ocasión, John G. Lake iba en un carro con otras personas, cuando de repente él gritó, ¡detente! La persona que estaba manejando el automóvil se orilló y preguntó, ¿cuál es el problema? Entonces John G. Lake oró, Dios, perdónanos. Hemos hablado por 10 minutos y ni siquiera hemos mencionado tu nombre. Él se arrepintió, le pidió a Dios que los perdonara y empezó a hablar de Jesús. Así de comprometido estaba a vivir una vida consagrada a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sensible a Dios. ¿Tenías algo que decir? Tenía algo acerca, mis hermanos, acerca de los hijos, que tenemos que saber qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Es bueno dejarles una enseñanza, que la transmitan a tus nietos, que transmitan la enseñanza que tú estás dándole, pero que sea una enseñanza sana, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, otra vez, mis hermanos, dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Amén. Y eso está en Proverbios, mis hermanos. Mi sugerencia es, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Qué precioso sería, mis hermanos, que tuvieras tú una Biblia y dijeras, mira, mi hijo, mira, hijo, esta Biblia fue de mi papá y ahora te la entrego a ti. Pero te la estoy entregando para que eduques a tus hijos y que sea una herencia que se va pasando de familia en familia. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Es algo interesante, mis hermanos, eso. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? Muchas veces queremos dejarles riquezas, queremos dejarle dinero y eso queremos todos. Yo también quiero eso, mis hermanos. Pero muchas veces las finanzas son duras de llegar. Trabajamos tanto que caemos cansados y trabajamos, mis hermanos. Y no hacemos el capital que queremos para dejarles a nuestros hijos. Pero es muy importante y mi sugerencia es que le dejes, mi hermano, mi hermana, a tus hijos algo que puedan cargar siempre, que sería una Biblia para que eduquen sus hijos en el Señor. Amén. Sensible a Dios. No es coincidencia que hombres como John G. Lake y Smith Wigglesworth hayan visto que sucedieran cosas que tú y yo no hemos visto. Ellos se dejaban influenciar por el conocimiento que tenían. A ellos les funcionaba 1000 veces mejor porque sus mentes estaban enfocados en Dios.
ellos no se llenaban con la basura de este mundo. No estoy diciendo esto para condenar a nadie, sino para hacer saber a nuestros ojos y que podemos ver que nos estamos contaminando con la duda y incredulidad. La Biblia dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. En otras palabras, si tú te llenas con la palabra de Dios surgía desde tu interior. Este principio funciona con cualquier cosa, hasta con cosas que no consideramos como pecado. Yo tengo una debilidad, es la caricatura televisión del correcaminos. Me gusta el correcaminos y no tiene nada de malo verla, pero si yo enfrento un problema y de mi interior sale bip bip, estoy en un aprieto. Te garantizo que eso no sanaría mi cuerpo, ni restaurará mi matrimonio, ni mejoraría mi situación económica. No tiene que ser una película pornográfica lo que anule el poder de Dios en nosotros. Puede ser cualquier cosa que no sea de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Esto que estaba leyendo mi esposa, yo sé que probablemente hay personas que están oyendo lo que ella está leyendo, mis hermanos. Mi esposa se está entrenando, tiene bastantes años hablando español y inglés, mis hermanos, pero su privilegiada es el inglés y me está ayudando en estas clases, mis hermanos, y quiero que tengan paciencia, amén. Pero fíjese la palabra de Dios, lo que nos dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, dice, haciendo estar atento a tu oído, que es lo que estamos ahorita tratando, mis hermanos. Dice, atento a tu oído, a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia. Muchas veces nos gusta ser prudentes, mis hermanos. Nos gusta que ya si el pastor dijo algo, el maestro dijo algo, y vamos, por eso quiero tratar este punto que les acabo de decir ahorita a mi mujer, que dijo algo que a ustedes no les gustó, no están de acuerdo, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que inclinamos nuestro corazón a la prudencia, ser prudentes, no ser criticones, mis hermanos, amén. A la prudencia, ser prudentes, decir, hey, voy a darle paciencia a esta mujer de que explique, de que se va entrenando un poquito más y más a leer el español. Gloria a Dios, mis hermanos. Si clamara la inteligencia y la prudencia diera su voz, en otras palabras, que tú estudiaras tú mismo, si como a la plata la buscaras y la escuadriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Amén. Amén. Dios es bueno y la Biblia está llena, mis hermanos, de recursos, de palabras, mis hermanos, de cómo educarnos, de cómo quitarnos la dureza de corazón. Hay personas, mis hermanos, que viven mucho tiempo amargados con ese dolor en su corazón, mis hermanos, muy profundo, mis hermanos, y es malo traer toda esa dureza, traer el corazón, porque sin darte cuenta o no se dan cuenta que están afectando también a la familia, están afectando, mis hermanos, a sus hijos, que sus hijos nomás crecen, mis hermanos, ¿qué es lo que hacen? Que se van de ellos, porque muchas veces el papá que trae tanto dolor en su corazón, trae tanta amargura en su corazón, mis hermanos, contamina a los hijos, contamina a las hijas, mis hermanos. Sabiduría, es lo que nos dice el Señor, pedid sabiduría. Mis hermanos, hay que recordar al rey Salomón que el Señor le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que te dé? Pídeme todo lo que quieras y yo te doy. Y el rey Salomón todo lo que pidió fue sabiduría, ¿bien? Y eso es gratis. Tener paciencia, mis hermanos, con lo que estamos hablando, tener paciencia con nuestros hijos, con nuestras hijas.
Y si alguien nos lastima y no guardar esa ofensa en nuestro corazón, porque allí es donde comienza, mis hermanos, el corazón a endurecer, comienza el corazón a echar raíces allí que no son buenas para ti. Y hay personas, mis hermanos, que prefieren morir así, mis hermanos. Yo he oído personas que dicen, esto que me hiciste lo voy a guardar hasta el día que me muera. ¡Qué tormento! Que es algo tremendo, algo feo, mis hermanos. Se endurece el corazón, mis hermanos, y es cuando te empieza a matar, te empieza a eliminar, empiezas a morirte, mis hermanos, de la amargura, de la tristeza. El Señor quiere que seas libre, que hagas libre tu corazón. La dureza de corazón no tiene que ser así, tiene que ser algo precioso, amén. Es una vida preciosa que tenemos que vivirla, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Ok, seguimos. Vamos en apártate del mundo para dedicarte a Dios. Nosotros debemos empezar a pasar más tiempo de calidad con Dios, consagrándonos en Él. Te reto a que pases una semana apartado del mundo en aislamiento y con la palabra de Dios, y a que te fijes en lo que eso hará en ti. Es imposible que veas resultados. También tenemos que reunirnos como un cuerpo y sentarnos a escuchar la palabra. Ese es un concepto que nosotros ponemos en práctica en nuestras cruzadas para evangelizar, y que es la razón por la que muchas gentes reciben más de Dios en estas reuniones que en cualquier actividad. Los apartamos de las cosas que Satanás ha estado usando para alimentarnos con duda y incredulidad. Allí no tienen ni el radio ni la televisión, no tienen las presiones de un trabajo, no tienen a nadie que esté peleando con ellos. Todo lo que tienen es gente que está hablando la palabra, alabando a Dios, que los están motivando y que están hablando sobre la fe. La gente que nunca recibe milagros estando en otras circunstancias, a menudo en nuestras reuniones su vida se transforma. Al final de esta semana ellos pueden hacer cualquier cosa para Dios, porque se les ha alimentado con la palabra de Dios toda la semana y han estado separados de su entorno natural. Son gigantes de la fe. Literalmente les sacamos al diablo por inanición. Cualquier cosa que sea hoy es lo que estuviste pensando ayer. En Proverbios 23:7 leemos: porque cuál es su pensamiento en su corazón del hombre, tal es él. Lo mismo dice 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Date cuenta de que estas cosas vienen a través del conocimiento. ¿En qué clase de conocimiento has estado meditando? Cualquier que sea el estado de tu vida, es el resultado de lo que ha estado pensando. Gloria a Dios. Ibas a comentar aquí, José. Amén. Sí, quería comentar algo, mis hermanos. Aquí al comenzar, donde leímos aquí, aparte del mundo para dedicarte a Dios, apártate del mundo para dedicarte a Dios. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que apartados de Él no podemos hacer nada. Amén. Apartados de Él, mis hermanos, vamos a ser como unas personas que nomás vamos a estar existiendo. Pero el Señor quiere que vivas. Amén. Dice la palabra de Dios que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Hay personas ahorita mismo, mis hermanos, que nada más están existiendo, que nada más viven un día a la vez. El Señor quiere que tengas una vida abundante, de gozo, de prosperidad, de sabiduría. Quiere algo bueno para sus hijos. Amén. Amén. Alguien podría objetar, pero verdaderamente
he estado meditando en la palabra y todavía no recibo la respuesta a mi oración. Pero como todos los granjeros saben, cuando plantas maíz en la tierra, obtienes maíz. Cuando plantas soja, obtienes frijoles de soja. Cuando plantas malas hierbas, obtienes malas hierbas. Es una inalterable ley de Dios. Todo lo que siembras, eso también segarás. Gálatas 6:7. ¿Quieres que me lees Sí. Gálatas 6:7? Dice Gálatas 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces si sembramos rencor, vamos a recibir rencor. Si sembramos cosa mala, vamos a recibir cosas malas. Amén. Amén. Si tú estás segando depresión, tú has sembrado depresión. Si tú estás segando enfermedad, tú has sembrado enfermedad. Si estás segando pobreza, tú has sembrado pobreza. O por lo menos le has dado acceso a tu vida a través de la negligencia. De una manera o otra, tú le has permitido a Satanás que te conquiste. Tú podrías decir, pero no he estado pensando que quiero estar enfermo. A lo mejor no, pero tu manera de pensar ha estado enferma. A lo mejor no has estado pensando quiero estar pobre, pero has estado pensando en pobreza. Amén. Amén. Yeah, something to keep Sí, going. pues el versículo que acaba de leer ahorita la pastora, mis hermanos, porque como el hombre piensa en su corazón, así es. Así es él. So, mis hermanos, hay que no pensar cosas desagradables a nuestro futuro. Pensar en cosas positivas siempre. Pensar en cosas buenas que pienses tú que ya estás por agarrar lo que tú quieres. Amén. Amen. Where was it? We finished that, right? Ok, seguimos con Isaac Olendo, apasionado por Dios. En África, en las primeras décadas de este siglo, vivió un hombre que se llamaba Isaac Olendo. Su padre era un brujo de su pueblo, pero que inclusive desde una temprana edad, Isaac sabía en su corazón que la brujería estaba mal. Él le pidió a Dios verdadero, que se le revelara. Después tuvo un sueño en el que vio que un hombre blanco venía a su pueblo y les hablaba de Dios. Isaac nunca había visto a un hombre blanco. Él esperó toda su vida que este hombre viniera. Finalmente, un misionero Presbiteriano. vino al pueblo y Isaac fue a escucharlo. Él escuchó el evangelio, pero pensó que era la cosa más tonta que él había escuchado. El misionero no presentó el evangelio con poder y autoridad, pero por la visión que tuvo, él se quedó cerca del misionero. Finalmente, Isaac Olendo fue salvo. Él estaba convencido de que era real, pero sabía muy poco al respecto. El misionero trató de ayudarlo para que fuera a la escuela presbiteriana y trató de enseñarle cómo leer la Biblia. Pero Isaac reprobó. El misionero dijo que no se le podría educar, así que no le permitieron que continuara en la escuela. Desilusionado, él regresó a su choza y empezó a emborracharse con vino de coco. Prácticamente ni hizo nada con su fe. Tiempo después, cuando su esposa estaba muriendo, él verdaderamente empezó a buscar a Dios y le preguntó, ¿por qué está sucediendo esto? Una vez más, Dios se le apareció en una visión y le dijo algunas cosas grandiosas y poderosas. Lleno de inspiración, Isaac impuso manos en su esposa y ella fue sanada. Él cortó su huerto de cocos.
y fue a inscribirse en la escuela. En 6 semanas terminó sus estudios. Dios había mejorado totalmente su vida y su mente. Esos presbiterianos todavía pensaban que Isaac nunca lograría nada. Así que le dieron una Biblia y le dijeron, lee y cualquier cosa que diga, hazla. Así que él se pasó 6 meses estudiando la Biblia. Luego fue a la aldea más cercana y empezó a predicar. Él se sentaba enfrente de una choza, empezaba a tocar un gran tambor y los lugareños se juntaban para escucharlo. Isaac le caía mal al brujo del lugar, así que el brujo empezó a pelear en contra de él, amenazando con que él le haría brujería y que cualquier que viniera a las reuniones. El público empezó a disminuir hasta que finalmente ya nadie venía. Para empeorar las cosas, los lugareños pusieron el tambor que Isaac usaba para sus reuniones en medio de un claro y lo usaron en una orgía para honrar a sus dioses. Enojado, Isaac caminó hacia el centro del claro y oró. Un fuego cayó del cielo y quemó el claro. Isaac agarró su tambor, lo puso enfrente de su choza y empezó a tocarlo. Toda la aldea vino a escucharlo y fueron salvos. Aleluya. Luego fue a la semejante aldea. Los rumores se difundieron y la gente vino y fueron sanados y liberados. El brujo de esa aldea lo atacó. Cuando la esposa del jefe de la tribu estaba muriendo, el brujo dijo, este hombre que habla de este extraño Dios es el problema. Isaac continuó predicando. Finalmente, la esposa del jefe del tribu murió. Cuando eso sucedió, toda la gente buscó a Isaac para matarlo, pero justo antes de que lo hiciera, él dijo, espérenme un momento, y él entró a la choza del jefe del tribu, resucitó a su esposa de entre los muertos y salió de la choza con ella viva. El jefe y toda su tribu fueron salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Isaac fue a la siguiente aldea y el jefe de ese tribu tenía 2 hijos que eran inválidos porque padecían de pie y quinovaro. Él oró por ellos y fueron instantáneamente sanados. Y el jefe y toda la aldea fueron salvos. Isaac regresó al lugar donde estaban los misioneros y les platicó lo que había sucedido. Y ellos dijeron, no, Dios no hace esa clase de milagros. Pero se lo dijeron demasiado tarde. Él ya había sucedido. Aleluya. Gloria a Dios. Este ejemplo revela que si no estuviéramos contaminados con tanta duda y incredulidad, Dios haría cualquier cosa a través de nosotros. Amén. Podríamos experimentar todo lo que Isaac hizo y que los misioneros no pudieron hacer. Gloria a Dios. Los milagros todavía existen, mis hermanos. Todavía hay milagros. Dice la palabra de Dios, andad como hijos de luz. Aleluya. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Cuando nos está diciendo esto, mis hermanos, es que Él nos dejó el poder. Cuando Él se retiró de aquí, mis hermanos, dijo, yo me voy a ir, pero mayores cosas que estas ustedes van a hacer. Amén. Nosotros tenemos el don, mis hermanos, de hacer también milagros. Porque si Jesús lo dijo, mis hermanos, muchas veces no actuamos, no suceden los milagros que queremos que sucedan. Y es porque nuestra fe no está activada. Nuestra fe no está puesta en acción, mis hermanos. Y muchas veces decimos nosotros, yo tengo fe y tengo mucha fe, pero muchas veces hay algo muy profundo adentro de nuestro corazón y que no deja que
que el poder fluya, mis hermanos, por la dureza de corazón, que es lo que estamos estudiando. ¿Estamos en eso, mis hermanos? Cuando el Señor nos dice para poder tener un corazón blando, la palabra de Dios nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vosotros vuestro enojo. Muchas veces nos enojamos con un hermano o con una hermana y nos acostamos enojados, esperando a que amanezca para ir a reclamarle. Pero la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que nos enojemos, tenemos razón a enojarnos, pero que no pequemos. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. Y eso es algo, si queremos tener un corazón blando, a que el Señor pueda hacer nido en él, quitarnos la dureza de corazón. Amén. Sí. Pues, Amén. por causa de la dureza del corazón, es una razón que en veces las cosas no suceden, ¿verdad? Pero podemos tener fe, todos Amén. tenemos una medida de fe. Amén. Pero si tenemos fe y dudamos a la misma vez, entonces nada va a suceder, porque estamos dudando y es lo que no debemos de hacer. Es lo que el Señor le duele su corazón cuando nosotros estamos dudando, no estamos confiando en el Señor. Amén. El Señor quiere que dependas de Él completamente, que te enseñes a depender de Él. Amén. Otro párrafo aquí tenemos tiempo, ¿verdad? Ya tenemos 10 minutos. Seguimos con ¿qué sucede contigo? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué sucede contigo? Si Dios puede salvarte, Él puede lograr cualquier cosa en tu vida. Tú no tienes que tener un gran conocimiento de teología si simplemente te enfocaras en lo que sí sabes. Tú puedes quitar todos los restos de la duda y de la incredulidad que han sido sembradas en tu vida y llenarte de humildad, arrepiéntete y permitirle a Dios que te limpie. Si tú te has pasado 20, 30 o 40 años absorbiendo duda y incredulidad, gloria a Dios que no tiene que pasar otros 20 o 30 años para que las expulses, porque ahora el poder de Dios te limpiará de eso. Aleluya, gracias Señor. Leemos en 2 de Corintios 10, 4 y 5, dice, por las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. A lo mejor tú estás pensando, pero no puedo mantener mi mente en Dios todo el tiempo. Sí, sí puedes. Amén. Tú puedes traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia así lo dice. Es una mentira del diablo eso de que no puedes controlar tu mente. Todos nosotros hemos tenido etapas en las que nos preocupamos durante todo el día. Sin embargo, desempeñamos nuestros trabajos y hicimos otras tareas cotidianas. La preocupación es mantener nuestra mente concentrada en las cosas negativas en nuestras vidas. Si no podemos preocupar todo el día, también podemos mantener nuestras mentes concentradas en la palabra de Dios todo el día. Y puedes leer 2 de Corintios 3 al 5. ¿Lo tienes? ¿O lo quieres leer? Amén. Mientras lo buscas, acabo este pedacito. Okay. Tú puedes controlar tu mente en la casa. Puedes controlarla en la iglesia. Puedes controlarla en el trabajo.
Yo lo sé, yo la controlé en Vietnam. A lo mejor no puedes bloquear la frente, pero la duda y la incredulidad no tiene que penetrarte ni tiene que gobernarte. Tú no tienes que ser dominado por causas naturales y mundanas. Tú puedes cambiarlo todo. Y el cambio empieza cuando enfocamos nuestra atención en Jesucristo. Considera a Jesucristo y Él te dominará. Aleluya, gracias. Amén. Señor. Gloria a Dios. Amén. En 2 de Corintios 3:3, como dijo la pastora, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, sino que seamos compatentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Muchos cristianos, como ahorita que acaba de leer la enseñanza, piensan que no pueden pensar en el Señor, piensan que no pueden concentrarse su mente en el Señor. Pero déjame decirte algo, la palabra de Dios nos dice en Filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú le das tu vida al Señor, cuando tú sigues al Señor con pasos que le agraden al Señor, el Señor te va a proteger, el Señor te va a dar vida larga, te va a proteger de cosas que a Él no le agradan que tú acumules en tu mente. Pero pastor, usted puede, yo no puede. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta. Todo, mis hermanos, y cuando te dice que te va a dar todo lo que te hace falta, es todo lo que necesitas, mis hermanos. Muchos nos lloramos pobres de sabiduría, nos lloramos pobres de inteligencia, nos lloramos pobres de finanzas, nos lloramos pobres de cosas que deseamos que tienen otras personas, mis hermanos. Pero el Señor muchas veces nos da, mis hermanos, con medidas, nos da lo que nosotros podemos soportar. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Amen. En Cristo Jesús. Amen. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, porque el Señor te quiere bendecir. La razón que estamos haciendo nosotros esta enseñanza, mis hermanos, los que no tengan este libro, la dureza de corazón, escríbeme a mi correo o mándame un texto o email, mis hermanos. Yo te consigo uno. Lo que nosotros queremos hacer es que seas libre, que tengas un corazón blando, pero un corazón blando al Señor, no un corazón blando a los problemas. Amén. O lo pueden ordenar en línea, si pueden meter en la página de Andrew Wommack. Es Andrew Wommack, que es awmi.net, y allí puede ir a la tienda y puede buscar el libro en español. Ahí tienen para español y lo puede considerar ahí en esa página. También, hermanos, acuérdense que este capítulo que acabamos de leer se llama Lo que consideras es lo que obtienes. Acuérdate de eso, hermano, que entre consideras es lo que vas a obtener. Amén. Pongan atención en eso. Y también es un tiempo de alegría, es un tiempo de no tener temor, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros. No temen a las enfermedades, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, la sangre de Dios corre en nuestros cuerpos y el Señor nos va a cuidar, somos sus hijos y es la promesa que Él nos ha dado. Y también en Marcos 5:33 Jesús le dijo al principio de la sinagoga, le dijo, no temáis, cree solamente. Amén. Los dejo con eso, hermanos, que solamente crean en la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga. La palabra de Dios nos dice, mi hermano, mi hermana, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Pon tu fe a trabajar.
Amen. Pon tu fe a trabajar en las cosas que le agradan a Dios. Pon cuidado a esto. No que te agraden a ti. Amén. Que le agraden a ti de un modo de cómo puedas agradar a Dios. Esperando, mi hermano, mi hermana, que hayas recibido algo bueno para tu corazón y que el Señor te haga libre de toda la depresión, de todas las cosas que hay ahí que te molestan. Que el Señor quiere que vivas una vida en libertad. Amen. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amen. Gloria a Dios. Déjenme orar por ustedes, mis hermanos. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Padre de la gloria, esperando, mi Dios, que los que nos están viendo en línea, los que están mirándonos, mi Dios, que hayan recibido, Padre, que comience la semilla, Padre Santo, echar fruto en su corazón, Padre Santo, y que tú los hagas libres, Padre, que les hagas un corazón sincero, un corazón blando, Padre, principalmente, mi Dios, para que reciban tu palabra, Padre, para que reciban de ti, mi Dios, para que ellos puedan vivir, Padre Santo, lo que tu palabra dice, que tú viniste a darnos vida en abundancia. Yes. Te damos gracias, Padre, te alabamos y te glorificamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, mis hermanos. Dios me los bendiga. Dios Y me si los tienen bendiga. comentarios, mis hermanos, pónganmelos allí, mis hermanos. Tienen preguntas, pónganmelos ahí también, mis hermanos. Yo tengo aquí mi pistola y si con mucho gusto, si se las puedo responder, gloria a Dios, mis hermanos. Amen. Pero póngame un challenge. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios Los me los amo en bendiga. Cristo. Y aquí estamos el miércoles siguiente. Amén. A las 7 de la p.m. Amén. Gloria a Dios.